La restauración de la Anunciación de Fra Angelico tenía como principal finalidad la recuperación del color, la luz y el espacio que, con el paso del tiempo, habían ido perdiéndose poco a poco bajo las capas de polución y suciedad. No podemos decir que su estado de conservación supusiera un riesgo para la obra, pero sí que el aspecto estético era muy deficiente, especialmente por la fuerte presencia de los antiguos repintes muy alterados, sobre todo los que se localizaban en la figura del ángel o en el manto lapislázuli de la Virgen. A esta deficiencia estética se sumaba la capa de polución que ocultaba la profundidad y el volumen de la composición, reduciéndolo todo a un solo plano. Antes de comenzar la restauración de esta obra se han llevado a cabo los estudios técnicos de la pintura para conocer en profundidad más detalles del estado de conservación de la obra, así como del proceso creativo llevado a cabo por el artista. Para ello se ha realizado una reflectografía infrarroja y una radiografía y una exhaustiva documentación fotográfica. Una vez analizados los datos que aportaban estos estudios, se ha planificado el tipo de restauración a realizar. En estos estudios pudo detectarse un problema estructural en el soporte, un problema antiguo que se produjo al separarse dos de sus 4 paneles. Los paneles segundo y tercero se separaron en un momento determinado en el pasado, en fecha desconocida, provocando inestabilidad en la pintura y daños importantes en la obra, que dieron lugar a diversas restauraciones, de las que únicamente conocemos la última, la realizada entre 1943 y 44 por Jerónimo Seisdedos, quien se encargó de la restauración de la pintura, y Ángel Antelo, quien restauró el soporte, restableciendo definitivamente la unión entre los paneles, por lo que no ha sido necesario intervenir en ellos en la restauración actual. La primera fase de la restauración ha consistido en la limpieza de la superficie pictórica para la eliminación de la capa de polución, pero esta operación implicaba un importante reto, teniendo en cuenta que la capa de suciedad estaba directamente adherida a la pintura, cuya técnica es de temple al huevo, muy delicada y sensible al agua, y era necesario utilizar un medio acuoso para eliminar esta suciedad. Además, hay que tener en cuenta que la pintura carecía de barniz. Probablemente en la última restauración, la de 1943, se aplicó una capa muy ligera que con el paso del tiempo acabó degradándose, perdiendo su capacidad protectora. Por lo tanto, era necesario encontrar un método de limpieza que nos permitiera trabajar con total seguridad para la obra. Hemos elegido como método de limpieza para esta ocasión un gel de silicona que hemos utilizado como transporte de la solución acuosa necesaria para eliminar esta capa de suciedad. Al mismo tiempo, la silicona actuaba como barrera protectora de la pintura, impidiendo que se pudiera filtrar a través de cualquiera de los poros o fisuras de la superficie hacia las capas subyacentes. De este modo, el tono gris pardo que presentaba la arquitectura fue transformándose poco a poco en un blanco luminoso con medios tonos, como los que podemos ver en los bellísimos capiteles del pórtico. Según íbamos avanzando en la limpieza, retirando esa cortina gris de la polución, iba tomando posesión del espacio el fuerte foco de luz, una luz que con la limpieza ha recuperado su protagonismo en esta composición, un protagonismo que quiso darle el artista para convertirla en una luz mística. Una vez terminada la limpieza, quedaron al descubierto los viejos repintes de óleo muy alterados. Estos repintes seguían la trayectoria de la grieta entre los paneles. Al observar el ala del ángel durante el proceso de la restauración, pude detectar una forma anómala y ajena totalmente al estilo del artista. Además, resultaba incongruente que las dos alas fueran asimétricas. Mientras que el ala de atrás presentaba una forma curva, la delantera la presentaba recta y sinuosa. Una vez analizado el repinte y sus características, quedaba claro que al eliminarlo se descubriría el ala original del ángel. Tras la aprobación de la dirección, comencé a hacer las primeras pruebas de levantamiento del repinte, y nada más comenzar apareció una partícula de oro
de un tamaño considerable. Era un hallazgo muy importante que por un lado marcaba el punto de arranque de la línea curva original del ala hacia arriba y por otro marcaba el punto al que llegaba el ala en su base, llegando hasta esta partícula dorada y no quedándose en la banda de adorno de la túnica como hasta ahora. Pero a este hallazgo se sumaba otro, la línea incisa en el oro que marcaba la curva original del ala. Esta incisión nos daba toda la información que podíamos necesitar para saber con exactitud cómo era el ala original. Una vez terminado de levantar el repinte del ala, la restauración correspondía a la persona especializada en restauración de dorado y en este caso esa persona era Gemma García, quien se ha ocupado de todo este difícil proceso. Además de los repintes que están localizados en toda la zona de la grieta, existían otros repintes que a base de tonos negruzcos y opacos ocultaban el volumen y los pliegues del manto lapislázuli y al mismo tiempo enturbiaban la pureza y la transparencia de este bellísimo color elegido por Frangélico para este importante elemento de la composición. Otro repinte importante era el que ocultaba un daño de grandes dimensiones en la túnica de Adán, un daño producido por la quemadura de una vela en el pasado, como hemos podido observar en las fotografías antiguas, las anteriores a la restauración de 1943. El siguiente paso que se dio en esta restauración consistió en la consolidación de algunas zonas muy concretas de la superficie que presentaban cierta inestabilidad en la pintura. A continuación se procedió al estucado de las pérdidas de pintura para nivelarlas con la superficie. Para esto se utilizó sulfato cálcico y cola animal, siempre materiales afines a los empleados por el artista. La última fase de la restauración ha consistido en la reintegración cromática de las faltas de color. Se ha recuperado la unidad de la superficie, sobre todo en la zona de la grieta en la que quedaba dividida la figura del ángel y la composición. Se cubrieron los estucos con acuarela, aproximando el color al máximo, al original, y a continuación se barnizó la superficie con barniz de resina natural Damar de elaboración propia. Finalmente se ajustaron estos tonos de la acuarela con pigmentos al barniz, una operación que hubo que realizar con una técnica también muy delicada a base de delgadas capas transparentes, como requería el magistral procedimiento pictórico de Frangélico. Restaurar una obra tan emblemática como la Anunciación de Frangélico, un icono de la historia del arte, supone una responsabilidad enorme, porque es una obra que se ha conocido con una imagen hasta ahora y esa imagen después de la restauración va a ser otra. No podemos dejar de mencionar algunos detalles que ponen de manifiesto el altísimo nivel técnico de esta pintura, de las facciones de la cara, especialmente los ojos de la Virgen, en los que las pestañas sin apenas materia pictórica son difíciles de ver, a no ser que los veamos a través de una lupa o de una imagen de alta resolución. Igualmente son de una gran delicadeza la elaboración de las cejas o la boca con ese perfilado tan delicado bajo el labio inferior con una finísima línea blanca. Todos estos detalles igualmente los podemos ver en el rostro del ángel, unos detalles que manifiestan una técnica delicadísima, minuciosa y perfecta que delatan los inicios de la carrera artística de Frangélico como miniaturista.